Y seguimos saludando a nuestros compañeros, en este caso Pablo Callejón está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo lo ha tratado estas jornadas con lluvia, con algo de humedad? Mucha lluvia. Lo dijo Raúl, ha estado por encima de la media. Es un dato, porque viste que después del efecto de la niña suele aparecer esta cuestión de los chaparrones, de la humedad, pero la verdad que estamos pasando es complicado, por ahí se te complica un poco. El paraguas ya forma parte de nuestra indumentaria habitual, ¿no? Exactamente. Pablo, ¿qué nos ha traído para hoy? Bueno, venimos a hablar de Brasil. Cuando comenzó la pandemia, había algunos sectores, incluso hay que decir de mucho poder, pensemos en Donald Trump, que avalaban las conductas y las decisiones de Bolsonaro. Lo que hacía Bolsonaro parecía hasta simpático en algunos sectores del poder mundial, ¿no? Después comenzaron a ver con preocupación ya algunos presidentes. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que hizo Macron de Francia cuando se estaba quemando el Amazonas, que empezó a decir, gente, se nos está quemando el Amazonas, que es de Brasil, pero es también el patrimonio pulmón del mundo. Universal. No porque en los países centrales no exista un acto de demagogia y en este sentido, ¿no? Muchas veces incentivan destrucciones de contextos medioambientales cuando eso tiene que ver con sus propios intereses y salen en defensa de esto. Pero algunas acciones de Bolsonaro ya generaban una alerta de lo que podía llegar a ocurrir. Cuando comenzó la pandemia y Bolsonaro hablaba de la gripeciña, de no usar el barbijo, armaba eventos masivos donde se abrazaba con la gente. Yo recuerdo cuando amenazó a un periodista, ¿te acordás? Cuando fueron a entrevistarlo que ya tenía el coronavirus y amenazó con acercarse y demás. Bueno, sí, se sacó el barbijo. Una situación tremenda, horrible, con la que debieron transitar los brasileños durante mucho tiempo. ¿Qué empezaron a ver los gobernadores? Los alcaldes, los jefes de gobierno de cada una de las localidades, sobre todo de San Pablo y Río de Janeiro, que son emblemáticas en este sentido, nos está llevando puesto la enfermedad. Y esto no es solamente lo económico, porque advirtieron que no podían salvar lo económico. Estaban llegando a una instancia de saturación que ponía en jaque a la realidad de Brasil. Hoy San Pablo y Río de Janeiro están al filo. Están en una situación dramática, Mariano, dramática. No tienen capacidad sanitaria para asistir. Hoy comienza el mega feriado en Río de Janeiro, lo que se llama una cuarentena, digamos. El mega feriado, exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Bolsonaro empezó a apretarlos. Empezó a decirles, bueno, no, tomaba medidas el gobierno nacional brasileño en contra de las medidas que se tomaban en cada una de las regiones de Brasil. En algún momento los llamó de cobardes a los gobernadores. Efectivamente, los trató de cobardes. Una situación que es incomprensible. Bueno, ¿qué pasó? Hoy Brasil es la gran preocupación mundial. ¿Por qué? Porque apareció una nueva cepa que parece ser más peligrosa que las otras, porque no hay un sistema de vacunación y ahí viven millones y millones de personas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, que ante esta situación, lo que parece ser una solución en principio con la vacunación, termina siendo un verdadero problema. En Brasil hay cacerolazos, piden la destitución de Bolsonaro. Es un caos. Hoy el mundo está mirando lo que sucede en Brasil. Pero si te parece, lo vamos a ver en datos, en trama, como para poder describir esta situación. Brasil registró este jueves por primera vez más de 100.000 contagios de coronavirus en 24 horas. Es un nuevo récord, una pandemia que ya mató a más de 300.000 personas. Va rumbo a los 400.000 muertos. 400.000 muertos. Brasil por el coronavirus. El número de contagios llegó a los 12.300.000. El informe reportó 2.777 muertes en 24 horas. Casi 3.000 muertes por día tiene Brasil, llevando al total a 303.462 muertos, pero la proyección que hacen desde el Ministerio de Salud de Brasil es que con este ritmo de mortalidad se va a llegar a fin de año con más de 400.000 muertos en Brasil. El martes, el parte fue por primera vez superior a los 3.000 fallecimientos. Brasil es, después de Estados Unidos, el país con mayor número de muertos y de contagios por coronavirus.
El balance no para de subir desde febrero, debido, entre otros factores, al escaso respeto de las recomendaciones de aislamiento social. Se instauró tan culturalmente que no era necesario que mucha gente no lo utiliza. Además surgió una nueva variante, y esta es una preocupación que en el mundo genera una alerta principalmente. Se denomina P1, comúnmente decimos la cepa de Manaus, que ha llegado a la Argentina, incluso a Córdoba, que es considerada mucho más contagiosa que todas las otras variantes del coronavirus hoy existentes. El promedio diario de contagios en 7 días es actualmente de 77.000 casos por día. El doble que había en enero, que eran 36.000. Y el promedio de muertos, por su lado, se triplicó. Pasamos de 703 casos de fallecimientos por día a 2.280 en promedio, pero como señalábamos, el martes hubo más de 3.000 muertos en un solo día en Brasil. La escalada por el momento parece no tener techo, con la vacunación que avanza a pasos muy lentos. Finalmente Bolsonaro permitió que comenzara a vacunarse porque frenaba todo. Sí. Las resistencias del presidente a imponer medidas de confinamiento social, alegando su impacto económico, evidentemente han dejado este desenlace. Varios estados, entre ellos los más importantes, San Pablo y Río, decretaron 10 días feriados a partir de mañana y hasta el 4 de abril. Es el mega feriado brasileño. Bolsonaro, hay que recordar esto porque es central, dijo que no era necesario usar el barbijo, promovió aglomeraciones con sus seguidores, eran actos masivos donde se abrazaba con la gente, promovió la utilización de medicamentos que no tenían ninguna eficacia y puso en duda la efectividad de las vacunas. Ese fue Jair Bolsonaro. Hoy Brasil está en el peor de los escenarios, Mariano. Una realidad dramática la que se vive allí en el país brasileño. ¿Y qué pasa cuando a Brasil le pasa esto? Bueno, Paraguay está al filo porque los contagios han puesto en jaque el sistema sanitario. En Uruguay han aumentado fuertemente los casos. En la Argentina ya está la cepa de Manaus. Chile está en una situación también dramática, no necesariamente ligada a Brasil. A Chile la segunda ola le agarró en medio del proceso de vacunación. Se agrava la situación en Bolivia, se agrava la situación en Perú, se agrava la situación en Colombia. Esta es la realidad cuando a un gigante como Brasil le suceden estas cosas. Bueno. Es dramática la realidad y el mundo hoy mira lo que sucede en Brasil. La repercusión desde la economía, que siempre se hace ese análisis, cuando sufre Brasil, sufre todo el continente o toda la región. Aquí en cuestión sanitaria, lo sufre Brasil y el reflejo es en todos los países de la región, de Sudamérica, que obviamente estamos involucrados y por eso también el cuidado, la atención que se tiene y la preocupación en aquellas provincias, sobre todo que son fronterizas con Brasil, con largos kilómetros y muy porosas, ¿no? Como decimos habitualmente, muy difícil de controlar ese intercambio que hay, a veces desde un paso formal y a veces desde lo informal. Ahí hay una pregunta central, ¿no? Porque desde el sábado se frenan los vuelos a Brasil. ¿No hemos llegado demasiado tarde? Y sí, uno estima que sí. Y además, Pablo, lo que comentábamos con Mercedes, el tema del regreso que se va a dar, lo podés hacer vía otro país también. Yo creo que lo que más intenta es que la gente no vuelva a ir a Brasil, de ahora en adelante, ¿no? Más que ese regreso que tiene que ser muy controlado y muy vigilado. Sí, es muy complicada la situación, es una alerta máxima la que plantea Brasil para toda la región. Pablo, muchísimas gracias, buen fin de semana. Abrazo grande, nos encontramos el lunes. Chau.